¿Qué tal, estimados estudiantes? Empezamos una sesión más de Ciencias Sociales para segundo y secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar el tema Conservamos la biodiversidad del Perú. Ahora, la megadiversidad del Perú nos motiva a conocer, valorar y conservar nuestra biodiversidad. Por ello, primero necesitas conocer en qué consiste esta biodiversidad, cuáles son las potencialidades que nos ofrece en diversos aspectos. Si las actividades que el ser humano realiza la está afectando y desarrollar propuestas de conservación basadas en el desarrollo sostenible. Esto es una pequeña introducción de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora, en esta sesión de Ciencias Sociales trabajaremos la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Vamos a la teoría. ¿Qué es la biodiversidad? Se puede calificar como biodiversidad a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Ahora, los componentes de la biodiversidad, ¿cuáles son? Primero tenemos a la diversidad de ecosistemas. ¿Qué son? Es la variedad de ecosistemas. Por ejemplo, tenemos a los bosques, desiertos, humedales, etcétera, ¿no? Que existen en nuestro planeta. El segundo componente de la biodiversidad es la diversidad de especies. Es la variedad de las especies existentes en un ecosistema, una región, en un país. Y por último tenemos el componente de la diversidad genética. Es la variabilidad en la información genética entre individuos de una misma especie. Ahora, presentamos algunos ecosistemas que se presentan en el Perú, ¿no? O sea, hay 5 grupos, grandes grupos, ¿no? Los ecosistemas de aguas continentales, ecosistemas de alta montaña, los ecosistemas áridos y semiáridos, los ecosistemas forestales y los ecosistemas subterráneos. Ahora vamos a trabajar la diversidad de ecosistemas. El Perú es un país, es uno de los países megadiversos del mundo. Sin embargo, el conocimiento de nuestra diversidad, es decir, de la distribución, la abundancia, amenazas, estado, tendencias, etc., era hasta hace poco limitado. Aquí presentamos algunos ejemplos de esa diversidad de ecosistemas, qué beneficios e incluso qué amenazas pueden presentar estos ecosistemas. Por ejemplo, los ecosistemas de montañas tienen un importante papel en la regulación hídrica, el control de la erosión y la mitigación de riesgos ambientales. Ahora, por ejemplo, tenemos los ecosistemas glaciares. Estos almacenan el agua durante la temporada de lluvias y la liberan lentamente el resto de año a través de los ríos. Ahora, por ejemplo, tenemos los ecosistemas de lomas costeras, los bosques altoandinos y los matorrales. Intervienen en una regulación hídrica y climática. Además, la población las aprovecha para actividades recreativas y educacionales. Y por último tenemos, en cuanto a los ecosistemas forestales peruanos, la pérdida de hábitat debido a la tala es su amenaza principal. Como vemos, cada ecosistema tiene su particularidad, tiene su beneficio, pero también algunos ecosistemas tienen ciertas amenazas. Ahora, vamos a la diversidad de especies. ¿Qué se puede decir sobre la diversidad de especies? El Perú es un país megadiverso, donde nuestro conocimiento sobre las especies biológicas existentes está en constante crecimiento. Las listas y el número de especies conocidas por cada grupo taxonómico cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies. El registro de las especies no antes reportadas en el territorio nacional y revisiones taxonómicas. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño estudio de la diversidad de especies, tanto como en flora y en fauna. Por ejemplo, vemos que cada año ha ido creciendo
esta diversidad de especies en flora. Mira, tenemos 20.500, 20.300, 20.500, cómo ha ido aumentando con respecto a la cantidad de que se encuentra en investigación con respecto a la flora en el Perú. Y ahora, por ejemplo, tenemos en la fauna de vertebrados, qué cantidad de especies hay, cuánta diversidad en aves, en anfibios, en mamíferos, en reptiles en el Perú. A eso llamamos diversidad de especies. ¿Cuántas especies diversas tenemos en el Perú? Vamos ahora a hablar sobre la diversidad genética. ¿Qué es la diversidad genética? Esta diversidad es amplia y compleja porque reúne la variabilidad intraespecífica de especies domésticas y silvestres. En la actualidad no se cuenta con base de datos al respecto de especies peruanas silvestres, existiendo una necesidad de ello. Sin embargo, se puede destacar y describir el esfuerzo que se ha desarrollado para conocer la diversidad genética de especies vegetales, cultivadas, fauna doméstica y diversidad marina. Por ejemplo, tenemos los vegetales cultivados. ¿Cuáles son? Mira, las especies más estudiadas son la papa, que presenta 4.000 variedades de papa. El tomate, que hay 3 especies silvestres de tomate, y ají, 4 especies. Esas con la diversidad genética en respecto a los vegetales. Vamos a la fauna. En el Perú se reconocen 5 especies de faunas nativas con razas o ecotipos propios del Perú. Estas son la llama, la alpaca, el cuy, el pato criollo y la cochinilla. Con respecto a los organismos marinos, se contaba con 70 cultivos de microalgas, 22 de bacterias y 15 de zooplancton, mientras que para el registro del 2016 fueron 114 cepas de microalgas, 24 de bacterias y 27 de zooplancton. Ahora, vamos a trabajar la actividad, ¿no? En base a la información que has visto en el video, tienes que elaborar un organizador visual sobre tu propio concepto. Ojo, sobre tú, ¿qué entiendes sobre biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cómo se da la biodiversidad en el Perú, incluyendo sus 3 componentes que hemos hablado? Y por último, tenemos la otra actividad que es redactas un texto donde respondes las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la diversidad de ecosistemas, de especies y genética para el Perú? ¿Y cómo esta biodiversidad favorece al Perú? Por favor, no te olvides desarrollar, luego del desarrollo de las actividades, guárdalas en tu portafolio. Muchas gracias por estar atento. Nos vemos en la siguiente.